Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, Martín Sémola lo saluda. ¿Qué tal? Mucho gusto, ¿cómo les va? Y saludos a toda la audiencia allá en Tucumán. Bueno, doctor, para hablar de este tema que hoy, la verdad que estamos hablando mucho, a partir también de los debates en el Congreso, de las diferentes leyes para promover también la industria del cannabis medicinal, los primeros informes respecto justamente al tratamiento o la efectividad de los tratamientos con cannabis, ¿qué es lo que arrojan? ¿Qué es lo que dicen? Bien, un informe que hay de farmacovigilancia que se está haciendo del laboratorio Aleph, y es un informe bastante interesante, porque en realidad es un informe que originalmente está más orientado a la seguridad, lo que es el recabar eventos adversos, porque usted sabe que también hay mucha controversia en este tema, Sí. sobre todo que es medicación usada en población infantil, y secundariamente han hecho también reportes de eficacia. Y la verdad que los resultados son bastante alentadores, es un informe bastante serio, que nosotros llamamos de real world, o sea, del mundo real. Siempre, quiero una breve explicación para la audiencia, hay una discusión entre lo que hay en un estudio científico de laboratorio, en pacientes muy específicos, con lo que a veces sucede después en el mundo real, donde nuestros pacientes no son exactamente iguales a los de los estudios, tienen complejidades, etcétera. Este es un informe basado en tratamientos ya realizados en pacientes con epilepsia refractaria. ¿Sí? Hay más de 90 pacientes tratados, los médicos reportan todo tipo de eventos adversos o de disminución de convulsiones que hayan encontrado en sus pacientes, y eso le da la fortaleza. Bien, eso es importante, significa que hasta aquí, por lo menos los primeros informes, viene avanzando bien. Los primeros informes son alentadores, obviamente como cualquier droga, y esto es importante también porque a veces uno escucha demasiado inflado unos resultados, ninguna droga cubre ni mejora el 100% de los pacientes, ¿sí? Pero pensemos que una tasa de respuesta a veces del 60-70% es muy alta, sobre todo porque es una población de patología muy compleja. Piensen ustedes que la epilepsia refractaria es el nombre que le ponemos a aquellos cuadros que no responden al tratamiento con dos drogas clásicas anticonvulsivantes. Claro, claro. Ahora, el 87% de necesidad reaccionó o redujo las convulsiones. Sí. ¿El otro porcentaje, alguno tuvo el efecto contrario, es decir, que aumentaran las crisis? No, solo hubo dos casos de aumento de crisis. En estos casos hay dos hipótesis y no se las puede responder con estos datos por ahora. La hipótesis más improbable sería que la misma droga aumente la crisis, que eso sería raro. La otra hipótesis es que no hayan respondido y como parte del cuadro a veces tienen fluctuaciones y empeoramientos de la misma. Pero sí es real que hubo dos casos en los cuales hubo un aumento de crisis. Claro. Pero bueno, no, esos resultados todavía no son contundentes, es decir, hay que seguir analizando. A ver, esto sí, pero es importante y también habla de la honestidad con que está hecho en el estudio. O sea, no existe ninguna droga, ni la aspirina que usted puede tomar para el dolor de cabeza, que no esté libre de tener eventos adversos. O sea, a veces uno escucha, vinculado con el cannabis, un discurso que es que por ser algo natural no tiene problemas. No, esto no es así. O sea, tiene que saber toda persona que lo va a usar que está expuesto a una probabilidad de eventos adversos, como ocurre con la vacuna del COVID, como ocurre con cualquier tratamiento farmacológico. Cuando uno introduce una sustancia al organismo, tiene los beneficios esperados y una probabilidad de tener algún tipo de evento adverso. Lo importante de este estudio de farmacovigilancia es que nos está dando muchos datos muy valiosos sobre este tipo de reportes. Claro. Después habrá que plantearse también qué dosis corresponde en cada caso también de este tratamiento. Bueno, ese tema que usted toca es muy importante y por eso nosotros insistimos que el tratamiento tiene que estar en manos de médicos especialistas. A veces hay discursos de agrupaciones, del sentido de empoderamiento de la salud de los chicos, y yo creo que eso es un error más allá de las buenas intenciones que tiene. Claro. Lo que hay que hacer sí es facilitar el acceso de los pacientes, que a veces, sobre todo en zonas más alejadas, está dificultado. Ustedes tienen, por ejemplo, en Tucumán, gente excelente que trabaja en estos temas, pero siempre tiene que estar el médico especialista, porque es el que tiene que indicar, como bien dice, no es lo mismo la dosis. Una dosis puede empezar siendo 10 miligramos kilo, 15, pero ir incrementándose en la medida que todavía no encontramos respuesta. Y ahí tiene que estar el médico tratante para indicar. No todos los pacientes son iguales, hay pacientes que toman otros remedios y estas drogas tienen interacciones con otras drogas. Entonces hay muchos detalles que son
bien recurso del especialista. Claro, ahora siendo tratamientos novedosos, si se quiere, en Argentina, ¿están capacitados los médicos? ¿Hay muchos médicos capacitados en las virtudes que puede tener y los efectos contrarios que puede generar? Bien, como siempre hablamos en Argentina, ¿no? La llave de todo siempre termina siendo la educación. Sí, sí. Hoy, acá tenemos la clásica situación de vaso medio vacío y medio lleno. Hoy, a diferencia de hace 5 años, claramente se rompió el tabú, se rompió el prejuicio que muchos médicos tenían con el tema de que es cannabis, que es marihuana, etcétera, y hay cada vez más médicos capacitados. Por supuesto, la idea es fortalecer estas capacitaciones, que se familiaricen, así como se familiarizan con el uso de otras drogas antiepilépticas. O sea, el trasfondo de acá que tiene que entenderse, por lo menos como uno entiende esto, es que hay una herramienta más. En este caso tiene la particularidad que es un derivado de una planta conflictiva, prometedora, ponga el adjetivo que quiera, sí, y eso le da características particulares, pero la realidad es que esto debería estar incorporado al recurso terapéutico para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Claro. Ahora, me gustaría, y esto le quiero consultar, porque estamos hablando de fármacos anticonvulsionantes. ¿No es lo mismo que hablar de aceites artesanales para mejorar calidad de vida? No, ahí hay un terreno que entiendo que es conflictivo, que entiendo que puede haber opiniones disímiles, yo le voy a expresar la mía. Cuando no es lo mismo un preparado artesanal, incluso entiendo que dentro de los preparados artesanales también hay distintas calidades, a veces hay profesionales capacitados que lo están haciendo, que un cannabis de calidad farmacéutica, y le voy a explicar por qué. Cuando ANMAT autoriza esto, como en este caso, lo que ANMAT asegura es lo que se llama buenas prácticas de manufactura. ¿Qué significa esto? Que desde el inicio hasta el envasado final y distribución uno puede seguir el paso a paso y dar garantías sobre la estabilidad de la molécula, que siempre tiene la misma concentración, que no tiene contaminantes externos, etcétera. Imagínese, a usted le duele la cabeza y toma, no sé, no vamos a decir marcas comerciales, pero toma ibuprofeno 600 miligramos. Sí. Usted sabe perfectamente que ese comprimido 1 en el blister, o el 10, o el 30, o la cuarta caja, tiene 600 miligramos. Claro. Eso se logra, ¿por qué? Porque hay un organismo como ANMAT, que es un organismo estatal, muy serio, que garantiza todos los términos de la fabricación y elaboración del producto. Entonces, en ese punto, elegimos hablar de esto como cannabis farmacéutico. Imagínense que esto lo hacemos para un cuadro de cefalea simple, sería mucho más importante para un cuadro tan delicado como la epilepsia refractaria infantil. Claro. Doctor, muy amable por su tiempo, muchísimas gracias por toda la explicación. No, muy amable a ustedes por llamar y saludos a la audiencia. Que tenga un buen día. Hablamos con el doctor Diego Sarasola, psiquiatra especialista en neurociencias y director del Instituto de Neurociencias Alexander Luria.